¿Alguna vez has tenido la sensación persistente de que esta realidad tiene fugas? Esa inquietud de que la vida que estás viviendo, con sus rutinas, sus deudas y sus límites físicos, es solo una frecuencia de las infinitas que podrías sintonizar. Normalmente nos dicen que dejemos de soñar, que pongamos los pies en la tierra, que eso es ciencia ficción. Pero, ¿y si te dijera que en 1983 la CIA no solo se tomó esta pregunta muy en serio, sino que diseñó un protocolo militar para responderla? Bienvenidos a la experiencia Gateway, un documento de inteligencia que permaneció clasificado durante décadas por una razón muy simple. Lo que hay ahí dentro no solo valida lo que los místicos llevan diciendo milenios, sino que entrega un manual técnico para salir de la Matrix. Y ojo, porque esta historia tiene matices oscuros. El modelo científico que sostiene este reporte viene de Isaac Bentov, un genio de la mecánica de la conciencia, que curiosamente murió en un trágico accidente aéreo poco antes de que su trabajo pudiera masificarse. Una de esas coincidencias que suelen ocurrir cuando alguien se acerca demasiado a la verdad. Pero el documento sobrevivió, y lo que el teniente coronel Wayne McDonnell escribió en esas 29 páginas es contundente. Concluyó que la materia sólida no existe, que tu cerebro no crea la realidad, solo la decodifica, y que con la frecuencia de sonido adecuada, cualquier ser humano puede sincronizar sus hemisferios, anular el tiempo-espacio y acceder a otras líneas de vida. Durante años, este archivo tuvo una leyenda negra. Se decía que le faltaba una página, la controvertida página 25, la página que explicaba qué hay más allá del holograma y qué es realmente el absoluto. Hoy vamos a abrir el expediente completo, vamos a recuperar esa página perdida y vamos a analizar paso a paso cómo el gobierno validó que cambiar de realidad no requiere rituales extraños ni dogmas ciegos, solo requiere entender la física de tu propia conciencia. Si alguna vez has querido saber qué hay detrás del velo y tienes el estómago para cuestionar lo que crees que es real, quédate. Soy Salvador Mingo y esto es un análisis especial del programa Conocimiento Experto. Antes de abrir el expediente, quiero hacer una pausa rápida para explicarte por qué estamos analizando este documento en particular. Ustedes han sido muy claros. En las últimas encuestas del canal, en los comentarios del análisis del doble cuántico y en los mensajes directos, el patrón se repite una y otra vez. Hay un interés masivo, casi una sed, por entender los temas límite, realidades paralelas, saltos de línea de vida y la posibilidad técnica de alterar nuestra experiencia de vida. Pero aquí está el problema. En Internet, el 90% de la información sobre estos temas es especulación, fantasía o pensamiento mágico sin sustento. Y ustedes saben que en Conocimiento Experto no jugamos así. Si vamos a hablar de salir de la Matrix, no lo vamos a hacer citando un blog de conspiraciones o a un gurú de moda. Lo vamos a hacer con datos. Nos dimos a la tarea de buscar el sustento más sólido, documentado y verificable que existe sobre el tema. Y lo encontramos en el lugar menos esperado, en los archivos desclasificados de la inteligencia militar de los Estados Unidos. Así que, para entender la magnitud de lo que estás por revisar hoy, necesitas ponerte en contexto. Estamos en 1983. La Guerra Fría está en su punto más gélido. No hay internet, no hay smartphones, pero hay una carrera armamentista silenciosa que aterroriza a la CIA. El ejército no está preocupado por los misiles nucleares en este momento. Está preocupado por la psicotrónica. Informes de inteligencia sugerían que los soviéticos estaban invirtiendo millones en espionaje psíquico y control mental. La idea de que un agente de la KGB pudiera desde Moscú ver documentos secretos dentro del Pentágono
mediante visión remota, dejó de ser una broma y se convirtió en una amenaza de seguridad nacional. En este contexto de paranoia, el Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército, INSCOM, lanza una iniciativa, el proyecto Stargate. Necesitaban saber si esto era real. Y aquí entra nuestro protagonista, el teniente coronel Wayne M. McDonnell. No imaginen a un místico, imaginen a un oficial pragmático, analítico y con una orden directa de sus superiores. Ve al Instituto Monroe, investiga su tecnología Gateway y dime sin misticismos si funciona y cómo podemos usarla para defendernos. El documento que tenemos hoy, titulado técnicamente Análisis y evaluación del proceso Gateway, es la respuesta a esa orden. Y quiero que notes la honestidad total con la que empieza. En el párrafo 1, McDonnell le escribe a su comandante: francamente, señor, esto demostró ser un asunto extremadamente complejo y difícil. ¿Por qué? Porque McDonnell se encontró con que la experiencia funcionaba, pero la ciencia de 1983 no tenía lenguaje para explicarla. Así que tuvo que hacer algo extraordinario. Tuvo que construir desde cero un modelo físico del universo que incluyera la conciencia. Tuvo que recurrir a la mecánica cuántica. Tuvo que estudiar los modelos biomédicos de Itzhak Bentov sobre cómo las vibraciones del cuerpo afectan al cerebro. Y tuvo que sumergirse en la física teórica para explicar que lo que llamamos realidad sólida es, en realidad, un holograma de frecuencias complejas. Lo que vas a ver a continuación es el intento desesperado y brillante de una mente militar por traducir la magia al idioma de la física. McDonnell concluyó que la espiritualidad y la ciencia no son enemigos, son simplemente dos lenguajes distintos para describir la misma mecánica. Así que prepárate, porque lo que ustedes pidieron no es solo una teoría sobre realidades paralelas. Es la validación técnica de que la puerta para salir de la ilusión existe y el gobierno tiene los planos. Empecemos por el principio. Lo que tengo en mis manos digitalmente es un documento oficial del Departamento del Ejército de los Estados Unidos, fechado el 9 de junio de 1983. Asunto: análisis y evaluación del proceso Gateway. Remitente: comandante del Grupo Operativo del Ejército de los Estados Unidos. Este no es un panfleto de la nueva era, es un informe de inteligencia absoluta. Y para entenderlo, tenemos que hablar del hombre que lo escribió, el teniente coronel Wayne M. McDonnell. Imagínate la presión sobre este hombre. Sus jefes no querían poesía, querían mecánica. Le dijeron: explícanos cómo funciona la conciencia, cómo se sale del cuerpo y cómo se viaja en el tiempo. Pero hazlo usando física, no fe. McDonnell se dio cuenta de inmediato de que la ciencia convencional se quedaba corta. Si trataba de explicar esto con la física de Newton, la de las manzanas cayendo, iba a fracasar. Así que tuvo que ir más allá. En la página 1 del reporte, él cita su piedra angular, el trabajo de Itzhak Bentov. Bentov fue un inventor y místico que propuso que el universo funciona como un péndulo gigante y que la conciencia es simplemente un sistema de frecuencias. McDonnell toma a Bentov, lo cruza con la mecánica cuántica de Niels Bohr y lo mezcla con la neurociencia de la sincronización cerebral de Robert Monroe. ¿El resultado? Una teoría unificada que propone que tú, yo y todo lo que vemos somos hologramas. Que la solidez es una ilusión óptica creada por nuestro cerebro para que no nos volvamos locos. La tesis central de este documento es aterradora y liberadora a la vez. Tu mente no está dentro de tu cerebro. Tu cerebro es solo una antena. Y como cualquier antena, si sabes ajustar el dial, la frecuencia, puedes dejar de sintonizar la estación realidad física y empezar a sintonizar otras estaciones. Lo que McDonnell detalla en estas 29 páginas es el manual técnico de cómo girar ese dial. Nos advierte, sin embargo, que esto requiere romper nuestro paradigma materialista.
nos dice que para entender Gateway, primero tenemos que aceptar que la materia es energía vibrando tan lento que parece dura. En este análisis vamos a diseccionar el reporte en 5 principios operativos. No vamos a leerlo palabra por palabra porque es denso y técnico. Vamos a revisarlo a detalle. La estrategia, ir desde lo más básico, cómo hackear tu cerebro con sonido, hasta lo más profundo. La famosa página 25 que explica qué eres realmente. Si alguna vez te has preguntado si hay una base científica para la ley de la atracción, para la visualización o para el desdoblamiento del tiempo, deja de buscar. La CIA lo documentó hace 40 años. Y la conclusión es que tienes mucho más poder del que te han permitido creer. Bienvenido al desmantelamiento de tu realidad. Primer concepto: el sintonizador biológico, hackear tu frecuencia. Bien, vamos a entrar en materia. Para entender cómo salir de la realidad, primero tienes que entender la máquina que usas para percibirla, tu cerebro. El teniente coronel McDonnell se topó con un problema inicial en su investigación. Descubrió que el ser humano promedio opera con una ineficiencia biológica anormal. Por lo regular, tus 2 hemisferios cerebrales funcionan como 2 vecinos que no se hablan. El hemisferio izquierdo está ocupado analizando, midiendo el tiempo, preocupándose por las deudas y procesando el lenguaje lineal. El hemisferio derecho está intentando ser creativo, intuitivo y espacial. En un estado normal de vigilia, estos 2 lados están desincronizados, operan a frecuencias distintas y compiten entre sí. El reporte de la CIA lo describe como una señal de radio llena de estática. Mientras haya estática, no puedes sintonizar nada que esté fuera de tu realidad física inmediata. Aquí es donde entra la tecnología que Robert Monroe le vendió al ejército: Hemisync, sincronización hemisférica. El principio científico se llama FFR, Frequency Following Response, o respuesta de seguimiento de frecuencia. Y funciona así. Si yo te pongo unos audífonos y en el oído izquierdo te reproduzco un tono de 100 Hz y en el oído derecho te reproduzco un tono de 104 Hz, tu cerebro entra en confusión. No puede procesar 2 realidades distintas a la vez. Así que, para resolver la discrepancia, tu cerebro hace algo increíble. Crea un tercer sonido fantasma dentro de tu cabeza. Resta la diferencia. 104 menos 100 es igual a 4 Hz. Tu cerebro empieza a tararear eléctricamente a 4 Hz. ¿Y por qué es importante este número? Porque 4 Hz es la frecuencia de las ondas teta. Es el estado exacto del sueño profundo, de la meditación de los monjes zen y del trance hipnótico. Pero aquí está el truco. Normalmente, si bajas a 4 Hz, te quedas dormido. Pierdes la conciencia. Con la tecnología Gateway, tu cuerpo se duerme, baja a 4 Hz, pero tu mente se mantiene despierta y alerta. Logras lo que el documento llama foco 10, cuerpo dormido, mente despierta. Y cuando esto sucede, ocurre el fenómeno de la sincronización. Las ondas de tu hemisferio izquierdo y derecho se alinean perfectamente. Empiezan a marchar al mismo paso. El documento utiliza una analogía brillante para explicar el poder de esto. Quiero que la visualices porque es la clave de todo. Imagina una bombilla de luz casera de 60 vatios. La luz que emite es difusa, va en todas direcciones. Ilumina la habitación, pero la energía está dispersa, es incoherente. Ahora, imagina un láser de 60 vatios. Es exactamente la misma cantidad de energía, pero está sincronizada. Las ondas de luz viajan unidas, en perfecta coherencia, en un solo punto. Ese láser puede cortar acero. McDonnell lo dice claro en el reporte. El cerebro humano normal es una bombilla. Dispersa su energía en preocupaciones, estrés y ruido. El cerebro bajo el proceso Gateway es un láser. Cuando logras esa sincronización,
tu conciencia deja de ser una lámpara, que solo ilumina lo que tiene enfrente, y se convierte en un rayo concentrado capaz de penetrar barreras. ¿Qué barreras? Las barreras del tiempo y el espacio. McDonnell concluye esta sección diciendo que una vez que el cerebro alcanza este estado de coherencia, láser, empieza a resonar con el campo electromagnético de la Tierra. Literalmente, te vuelves una antena más potente. Y es aquí donde el reporte se pone realmente extraño. Porque una vez que tienes la antena afinada, ¿qué es lo que sintonizas? Si ya no estás limitado a percibir la silla donde estás sentado, ¿qué es lo que ves? Para responder a eso, McDonnell tuvo que destruir el concepto de materia. Tuvo que explicarle a sus generales que el universo donde creen que viven no existe. Vamos con el concepto número 2. Segundo concepto, la prisión del holograma. Bien, detengámonos un momento aquí. Vamos a ponernos el sombrero de abogado del diablo. Porque es muy fácil leer en un papel que la materia no existe y que todo es energía. Suena muy poético, muy místico, muy de moda, pero tú y yo tenemos un problema práctico con esa afirmación. Si yo golpeo esta mesa con el puño, me va a doler. Si me caigo, me rompo un hueso. Si dejo de comer, me muero. Entonces, señor McDonnell y señores de la CIA, si todo es un holograma y espacio vacío, ¿por qué esta realidad se siente tan absolutamente real? Esta es la pregunta que hace que la mayoría tire este reporte a la basura. Pero aquí es donde vamos a conectar los puntos que nadie conecta. El documento explica en los párrafos 12 y 13 que lo que tú llamas solidez no es materia dura, es repulsión de energía. Imagina dos imanes potentes. Si intentas juntar sus polos positivos, vas a sentir una fuerza invisible que te lo impide. Se siente duro, hay resistencia, pero no hay nada físico ahí. Son solo campos de fuerza rechazándose. McDonnell explica que los átomos de tu mano y los átomos de la pared están vibrando a la misma frecuencia. Y por ley física, dos ondas energéticas en la misma frecuencia no pueden ocupar el mismo espacio. Chocan. Ese choque es lo que tu cerebro interpreta como tacto, dolor o solidez. En otras palabras, no eres prisionero de la materia, eres prisionero de tu frecuencia. No atraviesas la pared no porque sea sólida, sino porque tú estás vibrando tan lento como ella. Y aquí es donde la ciencia militar se da la mano con la filosofía milenaria. Lo que la CIA descubrió con osciloscopios en 1983 es exactamente lo mismo que Platón describió hace 2400 años en el mito de la caverna. Platón decía que vivimos atados mirando sombras en una pared, creyendo que son reales. McDonnell dice que vivimos decodificando un holograma, creyendo que es sólido. Los hindúes le llaman Maya, la ilusión. Los físicos cuánticos le llaman matriz de energía. Son diferentes nombres para la misma trampa. Pero aquí surge la duda inquietante. Si esto es una ilusión, ¿por qué es tan difícil salir de ella? ¿Por qué, aunque sepa esto intelectualmente, sigo preocupado por pagar la renta mañana? Aquí es donde entra Vadim Zeland y el concepto de los péndulos. El documento de la CIA nos dice que el universo es energía. Zeland nos dice que esa energía se agrupa. Cuando millones de personas creen en algo, el dinero, la crisis, la enfermedad, el miedo, crean una estructura energética masiva. Un péndulo. Ese péndulo vibra a una frecuencia específica y te engancha. La razón por la que sientes la realidad tan pesada y tan difícil de cambiar no es porque la materia sea inamovible. Es porque estás sintonizado, biológica y mentalmente, con la frecuencia masiva del péndulo colectivo. Es como intentar escuchar música clásica en una radio que está atascada en una estación de heavy metal a todo volumen. El problema no es la radio. El problema es que la señal externa es demasiado fuerte. Y tal vez te preguntes, Salvador, pero ¿esto realmente tiene aplicación práctica?
¿O es solo teoría sofisticada? Déjame darte un dato histórico que suele omitirse. Este documento del proyecto Gateway no fue un ejercicio teórico, fue la base operativa del proyecto Stargate. Durante más de una década, la inteligencia estadounidense utilizó visores remotos, gente entrenada con estos protocolos, para espiar objetivos reales. Y la pregunta del millón, ¿funcionó? En 1995, cuando se desclasificó parte del programa, se supo que estos espías psíquicos lograron localizar un bombardero soviético perdido en África semanas antes que los satélites. Lograron describir el interior de instalaciones nucleares subterráneas en la antigua Unión Soviética con una precisión que asustó a los generales. Así que no, esto no es fantasía. Si puedes alterar tu frecuencia, salir de la solidez, las reglas de la física newtoniana dejan de aplicarse. Puedes ver a distancia, puedes acceder a información oculta. Entonces, la pregunta inevitable es, si esto funciona, si el gobierno sabe que la realidad es editable y que la mente puede trascender el espacio, ¿por qué no nos enseñan esto en la escuela? ¿Por qué seguimos viviendo como obreros de la materia? La respuesta no está en el texto, pero se lee entre líneas. Porque el sistema en el que vivimos, la economía, el consumo, el control social, depende enteramente de que tú creas que eres un cuerpo físico limitado y vulnerable. Si tú supieras, realmente supieras, no solo creyeras, que eres una conciencia infinita capaz de alterar el holograma, ¿tendrías miedo a la escasez? ¿Comprarías cosas para llenar vacíos? ¿Obedecerías ciegamente? Una población que entiende que la realidad es editable es una población imposible de controlar. Por eso, el conocimiento del holograma se mantiene como curiosidad científica, pero no como práctica diaria. McDonnell nos entrega las llaves de la celda en este reporte. Nos dice, la única forma de escapar de esta limitación no es rompiendo la pared a golpes, fuerza, es dejando de vibrar a la velocidad de la pared, poder. Pero para hacer eso, necesitamos un mapa, porque si te sales de la realidad física, ¿a dónde vas? Resulta que el pasado y el futuro no son lo que te dijeron, y el gobierno tiene un diagrama muy específico de cómo navegar en ellos. Vamos al siguiente concepto. Tercer concepto, el mapa del tiempo. Aquí es donde la cabeza te va a estallar, así que necesito toda tu atención. En el concepto 2, te demostré que eres prisionero de tu frecuencia, que la pared es sólida solo porque vibras igual que ella. Pero hay otra prisión aún más cruel en la que vives, una prisión invisible que te genera ansiedad por el futuro, prisa constante y arrepentimiento por el pasado. Esa prisión se llama tiempo lineal. Desde que tienes uso de razón, el sistema educativo te ha programado con una idea falsa, que el tiempo es una flecha. Te han dicho que el pasado quedó atrás y desapareció para siempre, y que el futuro es un lugar vacío al que aún no llegamos. Esta creencia es la causante raíz de todo tu sufrimiento psicológico. Sufres porque crees que ya es tarde para cambiar tu vida, o sufres porque tienes terror de lo que va a pasar mañana. Pero el teniente coronel McDonnell, en los párrafos 21 y 22 del reporte, nos dice que esa flecha es una ilusión óptica. Basándose en el modelo de Isaac Bentov, el documento describe la forma real del universo. Y no es una línea recta, es un toroide. Visualízalo. El universo tiene forma de huevo cósmico o de una dona gigante. Es un circuito cerrado de energía que se recicla infinitamente. La energía, la conciencia, sale de un punto, agujero blanco, se expande para crear la realidad física, da la vuelta y regresa al origen, agujero negro. ¿Qué implica esto físicamente? Implica algo que la mente racional rechaza al principio. El pasado, el presente y el futuro no son momentos separados. Son coordenadas que existen simultáneamente en diferentes partes del huevo. Piénsalo con esta analogía para que se te grabe. Imagina un disco de vinilo. La canción 1, tu pasado,
y la canción 10, Tu futuro, están grabadas físicamente en el mismo disco, en este mismo instante. Ambas existen ya. La única razón por la que escuchas una después de la otra es porque la aguja del tocadiscos, tu conciencia, recorre el surco de forma lineal. Pero el documento de la CIA plantea la pregunta prohibida, la pregunta que rompe la Matrix. ¿Qué pasa si tienes la capacidad de levantar la aguja? Si aprendes a sacar tu conciencia del surco lineal, lo que llaman estado gateway, el tiempo deja de ser una prisión y se convierte en un mapa navegable. McDonnell dice textualmente que la conciencia en este estado puede moverse a cualquier punto para percibir eventos del pasado o futuros probables. Y quiero que prestes atención a esto, porque aquí validamos científicamente lo que la audiencia llama cambiar de línea de vida. Si estás atrapado en un problema hoy, digamos una deuda impagable o una crisis de salud, no es que tengas mala suerte o que el destino te castigue. Es simplemente que tu aguja está atorada en un surco específico del disco donde suena esa canción triste. La mayoría de la gente intenta arreglar el problema corriendo más rápido, dentro del mismo surco, trabajando más horas, preocupándose más. Eso es inútil. Si el surco está rayado, correr no arregla la música. La solución que propone este modelo no es correr, es saltar. Es levantar la aguja y colocarla en otro surco del toroide donde ese problema ya está resuelto. El documento valida que existen múltiples futuros probables. No hay un solo futuro escrito en piedra. Hay versiones de ti que fracasan y versiones de ti que triunfan, existiendo todas ahora mismo en la matriz holográfica. ¿Alguna vez has tenido un déjà vu? Esa sensación extraña de yo ya viví esto. ¿O has tenido una intuición repentina de que algo iba a pasar? ¿Y pasó? Según este modelo, eso no es un fallo cerebral. Es un momento en el que tu conciencia se saltó el surco por accidente. Rozaste otra parte del toroide, viste la información del futuro y luego regresaste a tu línea de tiempo. Tu biología ya sabe hacer esto. Lo hace todo el tiempo. El proyecto Gateway simplemente es el manual para hacerlo a voluntad. Es dejar de ser el disco que gira y convertirse en la mano que mueve la aguja. Esto explica lo que hacían los espías psíquicos de Stargate. Ellos no adivinaban. Simplemente desplazaban su conciencia en el toroide para ver la coordenada donde el evento secreto ya estaba ocurriendo. Es fascinante, pero también es peligroso si no sabes lo que haces, porque para levantar la aguja del disco, tienes que aprender a desconectarte de la realidad física. No puedes cambiar de canción si sigues aferrado a la aguja. Necesitas encontrar el espacio vacío entre un segundo y otro. Necesitas encontrar el botón de pausa del universo para poder hacer el cambio. Y resulta que ese botón existe. Tiene una medida física exacta y el gobierno sabe cómo presionarlo. Vamos al siguiente concepto. Cuarto concepto, el botón de pausa, la maniobra de salida. Bien, hagamos un recuento de daños. Ya entendiste la idea de convertir tu cerebro en un láser, concepto 1. Comprendiste que la pared es un holograma, concepto 2. Y ya tienes el mapa del tiempo en forma de toroide, concepto 3. Pero aquí surge el problema práctico más grande de todos. Tú sigues sentado en la silla. Por más que entiendas intelectualmente que el tiempo es un bucle, tu cuerpo físico sigue atrapado en el ahora. La pregunta del millón es, ¿cómo me bajo de este tren en movimiento? Aquí entramos en el concepto número 4. Y para entenderlo, vamos a cruzar el reporte de la CIA con el experimento más famoso de la historia de la física cuántica, la doble rendija. La física nos dice que la energía se comporta de dos formas, como partícula, materia sólida, o como onda, posibilidad pura. ¿Qué determina que sea una u otra? El observador. Cuando tú miras el electrón, se congela y se convierte en materia. Cuando dejas de mirarlo, se vuelve una onda de posibilidades infinitas.
Esto explica por qué es tan difícil cambiar tu realidad mientras estás obsesionado con ella. Mientras estás mirando tu problema, tu deuda, tu enfermedad, lo estás congelando como partícula. Lo estás solidificando con tu atención. Para cambiarlo, necesitas que vuelva a ser onda. Necesitas dejar de observarlo físicamente. Pero, ¿cómo dejas de observar el mundo si tienes los ojos abiertos? Aquí es donde el teniente coronel McDonnell recurre a la distancia de Planck y al fenómeno del click out. El documento explica que la realidad no es continua. Parpadea, se enciende y se apaga millones de veces por segundo. El click out es la habilidad de meter tu conciencia en el momento de apagado. Y aquí quiero traer a la mesa un referente que quizás no esperabas en un análisis militar, pero que describe este fenómeno con una precisión escalofriante. Carlos Castañeda. En sus enseñanzas sobre el chamanismo tolteca, Castañeda hablaba de una técnica llamada parar el mundo. Él decía que sostenemos la realidad con nuestro diálogo interno. Al decirnos constantemente, esta es una mesa, este es mi problema, estamos construyendo el mundo minuto a minuto. Para ver la verdadera energía y hacer magia, el chamán tiene que lograr el silencio interno absoluto. Tiene que parar el mundo. Fíjate en la conexión. Lo que el chamán llama parar el mundo, la CIA le llama click out. Lo que el místico llama el silencio, la física le llama colapso de la función de onda. Son tres lenguajes para la misma mecánica. Desconectar la atención de los sentidos físicos. El reporte Gateway nos da el manual técnico para lograr esto a través de dos estados cerebrales. Primero, alcanzas el foco 10. El documento lo describe como cuerpo dormido, mente despierta. Y ojo, esto no es relajación simple, es un hackeo biológico. Tu cuerpo está tan profundamente dormido que dejas de recibir señales sensoriales. No sientes la silla, no sientes la temperatura. Cortas el cable del observador físico, dejas de congelar la realidad. Luego, avanzas al foco 12. Este es el estado de conciencia expandida. Aquí es donde ocurre la sincronización con la distancia de Planck. Te sales del tiempo, entras en la onda, y en ese microinstante haces clic, te caes por la grieta de la realidad. ¿Y dónde caes? Caes en el holograma puro, en la matriz de energía donde no hay tiempo ni espacio. Ahí es donde ocurre la magia. El documento dice que en este estado la conciencia humana puede moverse a cualquier parte del sistema universal. Ya no eres Juan Pérez atrapado en un problema. Eres conciencia pura navegando posibilidades. Y desde ahí, desde ese botón de pausa, es desde donde puedes reprogramar el holograma. Piénsalo como cuando editas un videojuego. Mientras estás jugando, foco C1, vigilia, no puedes cambiar el código del juego. Si hay un muro, chocas. Tienes que darle a pausa, foco 10, salirte al menú de configuración, foco 12 y hacer los cambios. Cuando regresas al juego, el muro ya no está. McDonnell nos dice que esto es una mecánica biológica. Tu cerebro ya lo hace cuando duermes. Por eso, en los sueños vuelas y cambias de escenario, pero lo hace sin tu permiso. Gateway es el manual para hacerlo despierto. Te enseña a parar el mundo a voluntad, hacer tus ajustes en el toroide y volver a darle al botón de play. Pero, y aquí viene la pregunta final, la que asustó a los generales. Si te sales del tiempo y del espacio, si apagas el videojuego, ¿quién es el jugador? ¿Qué hay al fondo de todo esto? Durante décadas, la respuesta a esa pregunta estuvo perdida porque faltaba una página en el archivo liberado, la famosa página 25. Y lo que dice esa página une a la CIA, a la física cuántica y a las religiones antiguas en una sola conclusión, tanto incómoda como hermosa. Vamos al concepto final. Quinto concepto, el misterio de la página 25, la revelación final. Llegamos al final del viaje. Y aquí la historia se pone oscura.
y luminosa a la vez. Durante años, cuando este documento fue desclasificado y subido a los servidores de la CIA, ocurrió algo extraño. El archivo terminaba abruptamente en la página 24. La página 25 no estaba. Internet, por supuesto, se llenó de teorías. Decían que contenía la fecha del fin del mundo o secretos alienígenas. La realidad es menos cinematográfica, pero mucho más profunda. La página faltaba simplemente porque alguien, en algún momento de la burocracia, olvidó escanearla. Pero cuando finalmente apareció y pudimos leerla, entendimos por qué generó tanto revuelo. En esa página, el teniente coronel McDonnell deja de hablar como militar y empieza a hablar como profeta, porque tuvo que responder a la pregunta final. Si me salgo del tiempo, concepto 3, y apago el holograma físico, concepto 4, ¿qué queda? ¿Con qué me encuentro al fondo del abismo? La respuesta de McDonnell es un concepto que él llama el absoluto. Presta atención, porque aquí la física se funde con lo que ha sido llamado Dios. El reporte define al absoluto no como un señor con barba en las nubes, sino como energía infinita en estado de reposo. Imagina una batería que tiene carga infinita, pero que no está conectada. Tiene todo el poder, pero no hay movimiento. Es un vacío lleno. Es la nada que lo contiene todo. McDonnell explica que esta energía consciente ocupa todas las dimensiones y todos los tiempos. Está en todas partes. Y aquí es donde cruzamos el reporte de la CIA con la sabiduría ancestral. Lo que la inteligencia militar llama el absoluto, los hermetistas en el antiguo Egipto, el Kybalión, llamaban el todo. El todo es mente, el universo es mental. Los físicos modernos le llaman el campo unificado. Las religiones le llaman Dios o la fuente. Pero la pregunta crítica de la página 25 es si este absoluto ya es perfecto y tiene energía infinita, ¿por qué entonces creó este holograma? ¿Para qué crear un mundo donde hay dolor, tiempo, guerras y problemas? La respuesta de McDonnell es de una belleza aplastante. Para conocerse a sí mismo. El absoluto es como un ojo que puede verlo todo, pero no puede verse a sí mismo porque no tiene un espejo. Así que, para experimentarse, el absoluto proyecta un holograma, crea un espejo tridimensional y se fragmenta en billones de pedazos de conciencia para habitar ese holograma. Esos pedazos somos nosotros. Tú no eres un habitante del universo. Tú eres el absoluto fingiendo ser una persona. Tú eres la fuente experimentando la limitación, el dolor y la alegría para poder entender qué se siente ser algo, en lugar de ser todo. Aquí es donde entra el poeta Rumi. No eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. El reporte de la CIA valida esto físicamente. Como el universo es holográfico, concepto 2, la información del todo está contenida en cada pequeña parte. Tienes el poder del absoluto latente dentro de tu conciencia. ¿Y qué pasa cuando haces el click out? ¿Qué pasa cuando mueres o cuando sales del cuerpo en el foco 15? La página 25 lo explica. Regresas a casa. Tu conciencia individual fluye de vuelta al absoluto, pero no desapareces. Llevas contigo la memoria de tu experiencia. Llevas la información que recolectaste en el holograma. El universo se enriquece con tu vida. Esta conclusión cambia las reglas del juego por completo. Porque si esto es verdad, y el gobierno gastó millones validando que lo es, entonces se acaba el victimismo. No eres una víctima de la realidad. Eres el creador de la realidad. No estás aquí abajo sufriendo el destino que te mandó el de arriba. Tú eres el de arriba que bajó para experimentar esto. El documento cierra diciendo que el objetivo de la experiencia Gateway no es solo espiar a los rusos o viajar en el tiempo. El objetivo final es acelerar tu evolución. Es recordar quién eres mientras sigues vivo.
es darte cuenta de que el holograma es moldeable, no porque sepas trucos de magia, sino porque tú eres el proyector. Como decía Jesús, y como validan los físicos cuánticos, yo y el Padre somos uno. O en lenguaje de la CIA, la conciencia individual es una proyección de interferencia de la matriz energética del absoluto. Dicho de forma simple, tienes el control de mando. Siempre lo tuviste. Solo se te olvidó cómo usarlo, porque te creíste demasiado el papel de tu personaje. Y ahora que sabes esto, ahora que tienes los 5 conceptos, la pregunta ya no ¿es esto real? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este poder? Porque una vez que ves los hilos del teatro, ya no puedes volver a sentarte en la butaca y fingir que no sabes cómo funciona la obra. Hemos decodificado el mapa. Ahora toca decidir el destino. Estamos ya en la recta final, hemos recorrido un camino largo hoy, hemos desclasificado documentos, hemos hablado de frecuencias cerebrales y hemos mirado al abismo de la eternidad. Pero, si cerramos este expediente aquí, corremos un riesgo enorme. Corremos el riesgo de que esto se convierta en otro dato curioso para tu intelecto. Otra pieza de entretenimiento espiritual, para que te sientas inteligente en una cena, pero que no cambia absolutamente nada en tu cuenta bancaria ni en tu almohada por las noches. Así que quiero que hagamos un ejercicio de honestidad absoluta. Si la CIA, la física cuántica y los místicos tienen razón, si tú eres el proyector de la realidad y no la víctima, ¿por qué tu vida sigue igual que ayer? ¿Por qué si tienes el poder de navegar el toroide del tiempo, sigues repitiendo los mismos problemas, las mismas deudas y las mismas discusiones cíclicas? La respuesta duele, pero es necesaria, porque quieres cambiar tu realidad, pero te niegas a cambiarte a ti mismo. Jean-Pierre Garnier Mallet, con su teoría del desdoblamiento del tiempo, nos dice que cada microsegundo estamos eligiendo un futuro potencial. Cada pensamiento es un voto. Cada emoción es una firma de contrato. El problema es que la mayoría de nosotros somos incoherentes. Queremos prosperidad, pero nuestro diálogo interno es de escasez y miedo a perder. Queremos amor, pero nuestra vibración es de necesidad y control. Queremos paz, pero somos adictos al conflicto. Y aquí es donde entra la trampa maestra que Vadim Silan describe en el Transurfing y que explica por qué fallas tanto cuando te esfuerzas mucho. Se llama potencial excesivo. Fíjate en la ironía. Entre más importancia le das a algo, entre más desesperado estás por conseguir ese resultado, más energía generas. Y el universo, que funciona por leyes de equilibrio termodinámico, busca compensar esa energía. ¿Cómo la compensa? Quitándote lo que tanto deseas. Tu propia desesperación es la fuerza que aleja el objetivo. Es como tratar de agarrar arena con el puño cerrado con toda tu fuerza. Entre más aprietas, más se te escapa entre los dedos. Entonces, surge la pregunta del millón, la que nos baja al plano terrenal. Salvador, ¿entonces qué hago? ¿Me tiro al sofá sin que nada me importe? ¿O me vuelvo un irresponsable? No, eso es apatía. Y la apatía es una frecuencia baja, fuerza. El secreto del que estamos hablando aquí es mucho más sofisticado. Se trata de operar desde la intención externa, no desde el deseo interno. Se trata de moverte por el mundo con la certeza del que sabe, no con la angustia del que pide. Pero para lograr eso, para poder elegir tu realidad sin forzarla, tienes que enfrentarte al último guardián, un guardián que Carl Jung llamó la sombra y la máscara. Tú crees que eres tú. Crees que eres tu nombre, tu profesión, tu historia triste. Te has enamorado de tu personaje en el teatro. Y mientras sigas defendiendo a ese personaje, con sus traumas, sus yo soy así, sus limitaciones, jamás podrás saltar a otra línea de vida. Porque el nuevo futuro requiere un nuevo tú.
No puedes entrar a una nueva realidad arrastrando el cadáver de tu vieja identidad. Y aquí es donde la mayoría se detiene. Entienden la teoría, gateway, pero fallan en la práctica, identidad. Saben que es un holograma, pero siguen reaccionando como si fuera granito. La gran pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cómo de una buena vez se hace ese cambio de switch? ¿Cómo dejo de darle importancia a las cosas que me importan? ¿Cómo me quito la máscara del personaje y empiezo a operar como el programador del sistema? Aquí, en el tráfico, en la oficina y con los problemas reales. Ese es el verdadero arte. Y esa es exactamente la pieza que nos falta para completar el rompecabezas. Ahora, escúchame bien, porque llegamos al punto de inflexión. Hoy te he entregado el mapa, el toroide, y la técnica, el click out. Tienes el documento de la CIA que prueba que la puerta está abierta. Pero te voy a decir una verdad incómoda. Tener el mapa no sirve de nada si el conductor del vehículo está saboteando el viaje. Y ese es exactamente tu problema actual. Puedes entender intelectualmente que eres energía, pero mañana, cuando suene el despertador, tu biología va a tomar el control. Tus células, que son adictas al cortisol y al drama, te van a pedir su dosis de sufrimiento. Los péndulos colectivos te van a enganchar emocionalmente para drenarte. Y tu propio sistema de creencias, esa máscara que llevas puesta desde hace años, te va a decir que no es posible. Aquí es donde la mayoría se queda, con mucha información, pero con la misma vida de siempre. Por eso he diseñado la siguiente pieza de este rompecabezas. Si esta comunidad demuestra que está lista, voy a producir y liberar el protocolo de deshipnotización, la arquitectura del desbloqueo. Y presta atención, no va a ser un simple resumen de libros, va a ser una integración de sistemas a un nivel que jamás hemos tocado en el canal. Voy a tomar la biología celular de Joe Dispenza para romper tu adicción al drama. Voy a cruzarla con la física del orden implicado de David Bohm y el modelo holográfico de Karl Pribram para que entiendas matemáticamente cómo moldear la materia. Vamos a rescatar los principios del hermetismo antiguo y la alquimia mental que la historia trató de borrar, y los vamos a validar con la física de Garnier-Mallet y el legado perdido de Isaac Bentov, e incluso nos atreveremos a mirar el vacío existencial a los ojos con la filosofía más cruda. Vamos a fusionar ciencia, espiritualidad, filosofía y mecánica cuántica en un solo sistema operativo práctico. Explicaremos cómo detectar el autosabotaje antes de que ocurra, cómo desmantelar los egregores que drenan tu energía, cómo reprogramar tu identidad desde el núcleo. No es usual que se explique esto así, porque no se atreven a unir puntos tan distantes. Nosotros sí. La gente común se conforma con repetir frases trilladas. Nosotros creamos sistemas operativos para la vida. Pero te lo digo con total claridad. Este nivel de profundidad no es para simples curiosos, es para gente comprometida. Y hay una gran diferencia. El interesado lo hace solo cuando es conveniente. El comprometido lo hace pase lo que pase. Si tú te sientes cómodo viviendo en inercia, siguiendo el guión que escribieron otros o moviéndote al ritmo de los péndulos colectivos sin cuestionar nada, adelante. Es una elección válida. Hay quien vive tranquilo operando en piloto automático, o como dirían los más jóvenes, siendo un NPC, un personaje de relleno, sin buscarse complicaciones. Y si eso te funciona y te da paz, perfecto. Cierra el video y sigue con tu vida. Aquí no juzgamos eso. Pero, si tú eres de los que siente una disonancia interna, si intuyes que hay algo que no encaja, si buscas respuestas más allá de lo evidente y quieres construir tu propio criterio en lugar de absorber el de los demás, entonces tú no eres de la masa, eres de los que busca sentido. Y si es así, necesito ver tu compromiso plasmado ahora mismo. Esta obra solo verá la luz si cumplimos una meta estricta en este video.
Necesitamos llegar a 2000 me gusta y 1200 comentarios. Y para los comentarios no busco solo emojis ni palabras vacías. Necesito saber quiénes son los que van en serio. Quiero que escribas una frase que sea tu declaración de guerra contra tu viejo yo. La frase es: rompo el ciclo. Escríbelo abajo. Rompo el ciclo. Al escribirlo, le estás diciendo a tu cerebro y al algoritmo que se acabó la etapa de consumir información y empieza la etapa de transformación radical. Depende de ustedes. Si llegamos a la meta, liberamos el sistema de desbloqueo. Si no, asumiré que están cómodos donde están y pasaremos a otra cosa. Tú decides. Dale me gusta, comenta. Rompo el ciclo y comparte. Ahora, una advertencia final antes de irnos. Sé que hay un grupo de ustedes que es impaciente. Gente que dice: Salvador, ya escribí, rompo el ciclo y quiero el sistema avanzado. Pero necesito hacer algo ya. No puedo esperar semanas o meses a que produzcas el siguiente análisis. Para ustedes, tengo la solución inmediata. El reto de 7 días. Un entrenamiento de inmersión para romper tu inercia y recuperar tu soberanía energética esta misma semana. Pero escúchame con mucha atención, porque esto es importante. Para esta generación específica del reto, he decidido incluir una herramienta nueva y exclusiva: el protocolo de comandos nocturnos. Es el script exacto, las frases y la secuencia mental precisa que debes usar antes de dormir para inducir el estado foco 10 y programar tu mente sin errores. Es un copiar y pegar para tu cerebro. Pero aquí está el trato. Este protocolo es una herramienta de precisión y no quiero que se masifique. Por lo tanto, este bono tiene fecha de caducidad. Solo estará incluido para el grupo que ingrese a través de este video. Si regresas en una semana o en un mes, es muy probable que el protocolo ya no esté disponible o se consiga por separado. Esto no es marketing, es un filtro. Quiero trabajar con gente que toma decisiones rápidas, no con gente que posterga su propia evolución. Así que tienes una ventana de oportunidad muy corta. Si quieres asegurar tu lugar en el reto y garantizar que el protocolo nocturno venga incluido en tu acceso, escribe ahora mismo la palabra acceso en los comentarios. Escúchalo bien. Acceso. Solo a los comentarios con esta palabra clave les enviaremos el enlace especial con el bono activado. Si dudas, te quedas fuera. El conocimiento ya lo tienes. El mapa está desplegado. La puerta está abierta. Por ahora, cruzarla o quedarte en el umbral es tu elección. Dale me gusta para liberar la obra maestra. Comenta rompo el ciclo para unirte al ejército de los comprometidos. Y escribe acceso si eres de los rápidos que quieren el sistema completo antes de que se cierre la ventana. Nos vemos en la siguiente realidad. Soy Salvador Mingo y esto es Conocimiento Experto.